Cuando su hogar de este hombre se estaba destruyendo, no publicó en Facebook que estaba triste, no publicó en Instagram, no quitó su foto de perfil, no puso un sticker enfermo. Cuando su hogar se estaba derribando, él exhibió la palabra de Dios y dijo algo muy precioso. Dijo: ¿no eres tú Dios de los cielos, que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te pueda resistir? Amén. No le dijo a Dios su problema, le dijo al problema quién era su Dios. Estaba estableciendo a los enemigos que se estaban levantando contra él promesas de un Dios grande, amén. Promesas de un Dios fuerte. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Cuando las calamidades visiten tu hogar, cuando las calamidades visiten tu familia, exhibe la palabra de Dios a tus enemigos. Porque todos los que confían en Jehová no serán avergonzados. ¿Cuántos alaban? Tenemos a un Dios que no ha perdido ninguna batalla. Amén. Ni la perderá. O sea que nos conviene estar del lado del campeón invicto. Amén. ¿Cuántos alaban a Jehová de los ejércitos? Está preciosa la palabra. Amén. Usó la espada del conocimiento. Amén. Seguimos leyendo. Vamos a saltarnos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel? Y la diste a tu descendencia de Abraham, tus enemigos para siempre. Y ellos habían habitado en ella, y te han edificado en ella santuario en tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que separaste de ellos y no los destruyeses. He aquí ellos nos dan el pago, vienen arrojándonos la heredad que tú nos diste en posición. En el 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benián, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová, oh Dios, así dice: no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es ahí cuando la obediencia lo catapultó a la exaltación. Dice la palabra que cuando todo el pueblo, todas las familias, niños, niñas, sin excepción de nadie, se humillaron delante de su Creador. Amén. ¿Por qué? Porque tenían un buen líder. Amén. Tenían un buen rey. Hermanos, varones, cuando nosotros, varones, escúchenme, cuando nosotros sabemos administrar bien nuestro hogar, cuando nosotros, varones, sabemos administrar bien a nuestros hijos, administrar bien a nuestra esposa,
Amén. No hay hogar que pueda ser derribado. Amén. Cuando nosotros nos establecemos firmemente en la palabra de Dios, cuando niños y niñas, mujeres y reyes estaban clamando delante de Jehová, Dios exaltó al rey, lo catapultó, amén, a una victoria impresionante. Dice que en ese momento que todo el pueblo estaba clamando, dice que un hombre llamado Jaziel fue tomado por el Espíritu de Dios, amén, y que empezó a profetizar, amén, y empezó a clamar y le dijo: oh rey, así dice Jehová, no temas de esta multitud tan grande, porque así dice Jehová, no es tu guerra, no es tu batalla, sino es la batalla de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estos paganitos no sabían que se estaban metiendo con un hijo. Amén. Porque este pueblo pagano no sabía que se estaba metiendo con un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Cuidado cuando alguien se mete con un hijo de Dios. Cuidado cuando alguien se burla de un hijo de Dios. Cuidado cuando alguien se burla de un siervo. Porque Josafat recibió palabra y le dijo: rey, así dice Jehová, no te preocupes más, porque esta ha pasado de ser tu guerra, esta ha pasado de ser tu batalla a ser la batalla ahora de Dios. Y quiero preguntarte, cuando Dios se levanta, cuando se activa el brazo fuerte de Jehová, ¿quién podrá resistir delante de ti? ¿Qué enemigo podrá resistir delante de ti? Amén. Cuando alguien se quiera levantar en tu hogar y tu amigo sea Jehová, ¿quién podrá hacerte frente? Este hombre recibió una palabra preciosa. Le dijo: esta ya no es tu guerra, tú ya no te preocupes, tú estate tranquilo. Amén. ¿Pero por qué? Porque la obediencia lo catapultó a la exaltación. Amén. Estas palabras que recibió Josafat no solamente fueron por recibirlas. Estas palabras y esta promesa que está para ti también y para mí también, fue porque este hombre fue un hombre obediente. Fue un hombre que hizo cosas limpias. Fue un hombre que rompió cadenas de pecados generacionales. Él no se justificó. Él pudo decir: mi padre fue alcohólico, yo también seré alcohólico. Él pudo decir: mi padre fue ladrón, yo también seré ladrón. Él pudo decir: mi padre fue esto, yo seré peor que él. Amén. Pero él limpió su generación. Amén. Pero él limpió la sangre. Amén. Para dejar un legado limpio. Hoy yo te pregunto: ¿cuántos quieren establecer un legado limpio para sus hijos? ¿Cuántos quieren establecer un legado limpio para las personas que vienen detrás de ti? Y no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de palabra de Dios. Amén. Y este hombre fue catapultado. Amén. Pero hay veces que se nos presentan circunstancias. Y yo me pregunto: este hombre comenzó a hacer lo bueno delante de Dios. Este hombre comenzó a servir a Dios. Derribó los ídolos falsos, derribó la paganía, derribó la idolatría, derribó el pecado. ¿Y por qué se le levantó guerra? ¿Por qué? Amén. Porque hay personas que sirven a Dios y se le levanta guerra, se le levantan problemas, se le levantan dificultades. Amén. Hay veces que no lo entendemos, pero quiero decirte que Dios tiene el control. Amén. ¿Cuántos recuerdan la historia de David y Goliat? Todos nos criamos con esa historia. Pero ¿sabes de qué hay algo especial? Cuando ese gigante se levantó para destruir el pueblo de Dios, también se levantó un muchachito flaquillo, débil.
Y esa batalla que tuvo con Goliat, parecía que él inevitablemente terminaría muerto, terminaría destrozado. Y nos preguntamos por qué Dios permite, amén. Porque David era un adorador, porque David era un hombre que amaba a Dios. Y nos preguntamos por qué Dios le permitió esto a David. Pero quiero decirte que esa batalla y esa victoria lo catapultó al trono, lo catapultó a la obediencia, lo catapultó a la excelencia, amén. Pero que es muy especial, amén, que para nosotros los hijos tenemos una cobertura, amén. Cuando el enemigo se levanta, amén, y derriba, hay personas que están marcadas y hay personas que están selladas por el Espíritu Santo en su frente, amén, y tienen características de Dios y viven la palabra de Dios, amén. Y esas personas no pueden ser avergonzadas por más que el enemigo hace, por más que el enemigo deshace. La palabra dice: los que confían en mí, cuando pasen por las aguas, no los ahogarán. Esto no, la palabra de Dios dice: no pasará por las aguas. No, dice: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. No te dice: no vas a pasar por el fuego. Sí, dice la palabra: vas a pasar por el fuego, pero no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Como dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová estará conmigo. Tenía que pasar por un vallado, tenía que pasar por un desierto, tenía que pasar por una enfermedad, tenía que pasar por una circunstancia, amén. Pero él dijo: Jehová está de mi lado. Esta es la diferencia, amén, de personas que confían en Dios y personas que no confían en Dios. ¿Por qué? Porque hay hogares derribados. Porque hay hogares destrozados. Porque hay hijos totalmente perdidos, sin esperanza. Porque hay matrimonios totalmente avergonzados. Porque no iban de la mano de Dios. Porque no caminaban verdaderamente de la mano y abrazaban verdaderamente a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a, ya para terminar, si alguien puede leer el 20. Ahí donde nos quedamos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hace 22, hermanos. ¿Dónde? Hace 22, por favor. 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aleluya, hasta ahí. Primero vimos que ese hombre tenía características naturales que le daban a Dios muy preciosas, amén. ¿Qué hacía este hombre? Se humillaba delante de Dios, amén. ¿Qué hacía este hombre? Se unía, amén. Pero aquí hay otra palabra que, hermanos, la verdad, me vuela la cabeza, amén, como dicen. Y es que cuando fue el día de la batalla, lo vamos a resumir. Cuando fue el día de la batalla y fue el día de la guerra, dice que este hombre convocó a su gente, amén. Pero eran muy pocos, amén, los de Josafat. Y era un gran ejército que se venía en contra de él, amén.
porque se habían unido tribus y naciones paganas, eran demasiados. Y este hombre, su ejército era muy pequeño. Pero lo que a mí me gusta demasiado, y por lógica, cuando alguien arma un ejército, amén, ¿tú a quién pondrías adelante de tu ejército? Amén, para la batalla. Un ejemplo, yo pondría a Juan, amén, delante. Yo pondría a mi hermano, están grandes, fuertes, amén, para la batalla, para la guerra. Pero este hombre dice la palabra de Dios, que ¿sabes qué hizo? No puso hombres fuertes, no puso hombres inteligentes, no puso hombres capaces, puso gente que alababa a Dios. La historia y el panorama parecía que este ejército pequeño y débil iba a ser destruido. Tal vez la historia en tu hogar parece débil, parece que va a ser destruida. Pero este hombre dijo: pónganse aquí enfrente los que cantan y los que alaban a Dios. Y en medio de que el panorama parecía que ese ejército iba a ser desbaratado, imagínense un ejército de 500 contra un ejército de 10,000 hombres. ¿Cómo se ve ese panorama? ¿Amén? Que los 500 iban a ser destruidos, que las familias iban a ser destruidas. Pero Josafat le dijo en ese momento: empiecen a glorificar a Dios, y en medio de las dificultades, en medio de las tempestades, en medio de las guerras, amén, digan: alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y avanzaba ese pequeño ejército débil contra un ejército grande, contra enemigos grandes, y avanzaban y daban un paso y decían: alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y daban un paso y decían: alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y daban otro paso: alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y en ese momento Dios mandó un resplandor contra sus enemigos. Y dice la palabra que ese resplandor bajó y confundió a los de Moab, y confundió a las tribus paganas, y se empezaron a matar, se empezaron a destruir entre ellos. Amén. Y el pueblo de Dios, débil, frágil, sin recurso, no tuvo la necesidad de hacer tanto. Simplemente abrió la boca y glorificó a su Creador. Simplemente abrió los labios y confió en Jehová de los ejércitos. Yo no sé cuántos en esta noche pueden alabar a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Yo no sé hoy cuántos pueden alabar a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y hubo una victoria extraordinaria. Amén. Quiero decirte que no importa el gigante que se ha levantado en tu hogar, no importa la dificultad que se ha levantado en tu vida, si Dios pelea tus batallas, no podrás ser avergonzado nunca. ¿Y sabes qué es lo más precioso de todo? ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo? Y que hasta a mí me causa un poco de gracia, porque yo hasta me río cuando leo la palabra de Dios, así como Gaby, amén. Estoy leyendo la palabra y de repente le hago ja, 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 amén, me río, porque yo me gozo, amén, cuando leo la palabra. Y en ese momento, cuando yo estaba leyendo esta palabra, dije ja, 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 y me gocé. ¿Y sabes por qué? Porque dice que cuando el pueblo de Dios caminó, se acercó, vio una muerte total de enemigos que se habían levantado. Y dice que ellos empezaron a recoger el botín. Ellos empezaron a quitarle el oro.
Ellos empezaron a quitarle la plata. Ellos empezaron a quitarle todo lo que tenían. Pero ¿sabes? Dice la palabra de Dios que eran demasiadas las riquezas, que no podían ni cargar el oro que ellos juntaban. Era tanta la plata, el oro, las joyas preciosas, las perlas, que ya no tenían ni fuerza para juntar tanto tesoro precioso. Y tardaron 3 días recogiendo. Y yo me río porque yo digo, esas personas venían a destruir su hogar. Estos malvados venían a quitarle su familia, venían a quitarle sus posesiones, venían a quitarle sus tierras, venían a quitarle sus hijos, venían a quitarle sus mujeres. Porque es lo primero que hacían. Agarraban el oro, agarraban las pertenencias, agarraban los hijos y agarraban sus mujeres. Y a los hombres los mataban. Pero la historia resultó al revés. Este ejército pagano fue destruido y tardaron 3 días para saquearles todo lo que tenían. Así es Dios de precioso y así es Dios de hermoso para todos los hijos que confían en su nombre. ¿Cuántos quisieran tener las características de Josafat? Cuando vengan las tempestades, no digas ya valí. Yo dije ya valí, ¿qué es? No. Cuando vengan los gigantes, no digas aquí se termina mi historia. Porque cuando se levantan los enemigos, tu historia apenas comienza. Cuando se levantó Goliat, parecía que la historia de David estaba terminando, pero apenas estaba surgiendo un rey poderoso que fue amigo de Dios. Amén. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Espero que esta palabra haya bendecido tu corazón. Y Dios hoy nos dice, es importante